Padre, buenas noches. O buenas tardes, pues de repente no sabemos a qué hora se va a ver esto. Un gusto saludarte. Igualmente, ¿qué le parece el día de hoy eh, tratar algunos temas, conversar un poco, pero más que nada hablando con sentido común? En primer lugar, le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podría definir usted a la persona humana? Bien, bueno, esta es una conversación más que tenemos, ¿no? Porque mm, con mi amigo del alma, Ricardo Belmont, compañero de colegio de los 4 años, hemos grabado muchísimos programas y de la más diversa naturaleza. Y era precisamente que ni Ricardo ni yo, al menos yo pienso, que no somos ningunos genios de ningún estilo, de ningún modo, sino que nos conocemos, imagínense ustedes, del año 51. O sea, este año 70 años que entramos al colegio, imagínense lo viejos que somos. ¿Bien? Pero nos conocemos de toda la vida y una gran amistad con tanta gente. Entonces, como ya nos conocemos, es fácil dialogar. Nunca los programas que tuvimos con Ricardo tenían un guión. Más bien íbamos conversando de lo que iba saliendo y de muchos correos que llegaban. Y Ricardo muy hábil pues, en televisión, como un conductor extraordinario. Yo decía que no era ni que él o yo fuéramos muy inteligentes, ¿no? Sino hablar de cosas con sentido común muy sencillas, ¿no? Y sobre todo porque yo pienso, opino, no digo creo, pienso, opino, Ujú. que hoy el arte de conversar está un poquito malogrado, dañado en el sentido de malogrado, porque el arte de pensar también está un poquito dañado. Entonces nos movemos como por corrientes de opinión. Y lo cierto es que esto no puede pasar. Así es. Yo recuerdo, fíjense qué años estoy hablando, cuando empezó la televisión en el Perú, era presidente del Perú Manuel Prado, y empezó en octubre de 1958, y la antena estaba en la avenida Bancay, en el edificio que era entonces del Ministerio de Educación. El pensar está un poquito, vamos a decir, magullado, un poco, no sé si abollado, pero un poco deteriorado. Más bien nos vamos siguiendo por corrientes de opinión. Yo sí me declaro seguidor, admirador y un amante hijo de San Juan Pablo II, que fue un hombre que yo quisiera empezar esto de la persona humana, porque él, San Juan Pablo II, voy a hacer una pequeña exposición cronológica. Perfecto. Él nace el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, en Polonia. De modo que el viernes 1 de septiembre del año 39, que Hitler invade Polonia, tiene 19 años. Ese día Karol Wojtyła, ese joven de 19 años, estaba en misa porque era primer viernes. Y después pudo ver y vivir lo que pasó en su país. Los campos de concentración, Auschwitz. Él mismo estuvo trabajando en un campo de trabajos forzados, no de concentración, la fábrica Solvay. Vio que moría gente. Y también en Polonia había una buena población judía. Sus amigos, con los que él había jugado fútbol, veía el fin que iban teniendo. Y por otra parte, una vez que acaba el el nazismo en 1945, Polonia había sido un país que yo conocía poco, pero después por él, por el Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, me puse a leer y a conocer y a entrar en contacto con gente de Polonia, un país muy sufrido. San Juan Pablo II, la primera vez que fue a México, dijo en enero del 79, fue elegido papa el 16 de octubre del 78, y en enero del 79 fue a México y dijo: de mi patria se dice, o sea, de Polonia, Polonia semper fidelis, Polonia siempre fiel. Entonces él sabía, y ahí lo que había pasado a Polonia. En esa reunión en México dijo que su pontificado tenía 3 metas, y tiene que ver con la pregunta que me han hecho, que él
En su pontificado, que fue uno de los más largos de la historia, casi 27 años, eran 3 temas los que iba a tocar. La verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre el hombre, sobre la persona. Y vamos a fijarnos en este último, porque lo otro da para hablar otra vez sobre Jesucristo y la Iglesia. ¿Por qué la verdad sobre el hombre? Y le da vueltas y vueltas y vueltas. Y yo opino, pienso, que fue Dios que se sirvió de esta mente preclara, prócer, que tenía Carlos Wojtyła, con defender la noción, la persona humana como realidad única, no en abstracto, sino en concreto. Durante años he enseñado marxismo y siempre parto de ese principio, que lo pongo como una analogía muy frecuente. Ya cansada la gente estará de escucharme esto. En una facultad de medicina, el primer día de clase no se estudia hepatitis. Tiene que pasar tiempo para estudiar hepatitis. Pero antes de empezar a estudiar la hepatitis, que es una enfermedad del hígado, lógicamente primero hay que estudiar el hígado sano, porque si no, nunca sabré cómo es el hígado cuando está enfermo. Entonces, sin el marxismo, no existe en los escritos de Karl Marx ni una sola vez, ni una, la noción, el concepto de persona como individuo, indiviso, único, irrepetible, una persona, un individuo eternamente pensado por Dios. Tengo un amigo que se dedica a hacer los quesos Laibe. Yo pienso que a mi amigo no le interesa si la vaca es marrón, es negra, es blanca, es roja. Él quiere leche para hacer quesos. La Iglesia y la realidad del hombre no puede ver al hombre como una parte de un ganado. Cada persona es única y irrepetible. Y por lo tanto, la persona es el punto clave. Yo opino que Juan Pablo II, en esta defensa, en esta lucha cerrada que hizo sobre la persona humana, fue un poco lo que hizo tambalear este sistema que tiene su partida de nacimiento en 1848, cuando aparece en Londres el Manifiesto Comunista. Entonces, es un pensamiento que no tiene fundamento en la realidad, ¿no? Por ejemplo, voy a decir alguna cosa que no es mi campo, así me puedo meter en problemas. Será Isaac Newton, cuando formula la ley de la gravitación universal, se dice que vio una manzana que cayó. Entonces sería absurdo decir que la ley de la gravitación universal existe a partir de Newton. ¿Será Isaac? No. Antes de Newton la manzana se caía. Claro que había la ley de la gravitación universal. Lo que hace Newton es formularlo de una manera matemática para entender qué pasa y por qué pasa. Pero no es que Newton sea el creador de la ley de la gravedad. La enuncia de modo que se pueda cuantificar de un modo gráfico, de un modo matemático. La verdad sobre el hombre no existe a partir de Juan Pablo II, faltaría más. El hombre, la mujer, como persona individuada. Hay un filósofo inglés muy remoto, Boethius, ¿no? Cuando se plantea el tema de la persona, y lo dice de una manera muy sencilla. Rationalis natura, individua substancia. La persona es sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual de naturaleza racional. No vamos a entrar a una clase de filosofía ahorita acá, pero sí la sustancia es lo que sostiene los accidentes, lo que está debajo de. El origen de la palabra persona viene del latín personare, pero que tiene por casualidad un origen diverso al que etimológicamente tiene en griego. En griego, persona es prosopon o hipóstasis, que está debajo del propio ser. Entonces, el griego y el latín no son primos, ¿no? Son idiomas muy distintos.
De latín sale la palabra personare porque las máscaras que tenían los actores griegos tenían una especie de trompeta acá, personare. Entonces ya los romanos, los latinos, cogen esta palabra, pero realmente es substancia individual. Entonces, ¿por qué es importante la persona? Porque ustedes y yo, estimados amigos, todos tenemos exactamente igual la misma esencia. Nadie es más humano que el otro. Todos somos exactamente igual. Lo que no compartimos es la existencia singular individuada. Voy a mencionar dos palabras, que una tiene una connotación negativa y una positiva. Individualismo, negativo; individualidad, positivo. Que no hay que ser muy mago para darse cuenta que la palabra individuo viene de indiviso. Indiviso quiere decir no dividido, no compartido. Yo no soy psiquiatra, pero tengo entendido que la esquizofrenia es cuando un individuo tiene distintas personalidades. ¿Se dan cuenta la diferencia entre persona y personalidad? Una persona que tiene distintas personalidades, estamos ya frente a un caso patológico, ¿no? Pero sí es cierto que la individualidad hay que defenderla siempre. Soy el mismo siempre. Por lo tanto, hay cambios accidentales. Si yo sacara una foto, vamos a decir, de Miguel Grau, tan cercano en mi vida, de niño, y después saco una foto de Miguel Grau de adolescente, y después saco otra ya de oficial, ha habido cambios en su existencia, en cualquiera de nosotros. Una foto de nosotros, de niño, de adolescente, de adulto, es la misma persona, pero ha habido cambios existenciales en el tiempo. La persona no ha cambiado. Que si tiene pelo blanco, que si tiene pelo tal, que si está gordo, que si está flaco, no. La persona es la misma. El cambio de personalidad es cuando entra esta falta de identidad. ¿Qué soy yo y quién soy yo? Fíjense las preguntas que estoy haciendo, que no son sinónimas. ¿Qué soy yo? La respuesta es exactamente igual para todos. Ser humano, varón o mujer. ¿Qué soy yo? Humano. ¿Quién soy yo? Aquí ya hay un matiz. Digo mi nombre. ¿Quién soy yo? Guillermo Oviedo Gambetta, y cada uno de ustedes tiene su nombre. Por eso es que los orientales le dan tanto valor al nombre, lo que el nombre quiere decir. Incluso cuando hacemos el dato que cuentan las Sagradas Escrituras, que Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Cuando el faraón me pregunte, ¿quién te manda? Y justamente con el amigo que estoy conversando le hice una pregunta hace un tiempo, y le dije, ¿tú eres? ¿No? Y este amigo se quedó un poco sorprendido, porque ¿qué me está preguntando? ¿Tú eres? Claro que soy. Bueno, yo estaba jugando un poquito con premeditación y alevosía, para decirlo de alguna manera. Digo, no, tú estás siendo. Solo Dios es. Yo soy el que soy, le dice, es. Entonces las personas discurrimos en el tiempo de nuestra existencia. Eso es cierto. ¿Somos la misma persona cuando teníamos 7 años? Sí. 15, 20, 50, sí. Pero ha habido un ethos, un conjunto de circunstancias que acompañan a una persona individuada a lo largo de su vida. Por ejemplo, los de ustedes que son adolescentes y viven con sus papás, pues tienen un ethos de ser hijo, de ser hermano, de ser peruano, de ser creyente, de ser adolescente. Un hombre de 50 años que tiene hijos tiene distinto. Tiene la misma existencia, pero con otros matices. Por ejemplo, disculpen que me ponga el caso singular mío. Mis padres ya no viven en la tierra. Entonces yo no tengo obligaciones como persona éticas de la manutención de mis padres porque ya no viven. Lamentablemente por ley de vida. Pero sí tengo la obligación de rezar por ellos. Sigue mi vínculo con ellos. Entonces la persona es la misma siempre. Tanto así
que suelen decir, yo no soy psiquiatra, yo soy de profesión, soy médico. No soy médico, soy abogado. Por lo tanto, los psiquiatras hablan de una crisis de identidad. Sí me gusta el origen de las palabras, ¿no? Igual que los abogados usamos la palabra dominio como sinónimo de propiedad. Entonces, en el mundo corriente, casi nadie usa la palabra dominio como sinónimo de título de propiedad. De modo que cuando yo vendo un bien, jurídicamente hablando, se dice hay un traslado de dominio, el dominus, el dueño, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues sí, hay ese matiz, ¿no? Lo cierto es que la persona permanece siendo la misma y va teniendo unos matices. Y esos matices uno puede avanzar, puede retroceder, puede enriquecerse, puede empobrecerse. Y venía lo de la identidad, id entitas, ser dueño de uno mismo. La propia identidad, cuando alguien pierde su identidad, a mí les prometo mucha pena cuando uno va por la calle, desgraciadamente, aunque ahora con la pandemia no hay mucho salir, pero a veces uno se encuentra en la calle con esas personas enfermas mentales, estos orates, estas personas que están mal, están enfermas, que hay una profunda pena, harapientos, medio desnudos, que tiran piedras. Yo honestamente les digo, cuando veo a una de esas personas, procuro pasar despacio en el auto y darles una bendición y rezar, porque ¿qué será de esa persona? Es tan hijo de Dios como yo. Pero esa persona harapienta, sucia, ¿no? No soy yo más que esa persona. Es un ser humano, una persona enferma. Infirmus, enfermo, débil. Débil en su propio ser. Es un ser muy debilitado, así como hay enfermedades que producen una debilidad física, no tengo fuerza ni para levantar un brazo. Hay una debilidad también en la personalidad. Cuando hay una persona que está con esa patología, como digo. Entonces, por lo tanto, la persona tiene que aprovechar de actualizar muchas cualidades que es capaz de adquirir. Yo he ido de visita con mi padre de chico, cuando en la Universidad Agraria de La Molina había exposiciones de perros, de vacas, de caballos. Y me he ido muchísimas veces, pero sí, alguna que otra vez he ido a La Molina. Y sí me acuerdo del escudo que tiene esta Universidad Agraria, Colere, Cupio, Hominum et Agro. Tengo muchos deseos de cultivar al hombre y al campo. La palabra cultivar se aplica a la persona. Claro que sí. Leía hace poco con un joven que acaba de venir de Inglaterra, un joven profesional que acaba de venir de Inglaterra, hablando precisamente de esto, ¿no? Así que cultura, cultivo, agricultura, así como el campo se rotura, se sacan las piedras, las malas hierbas, las piedras, se rompe. Después se va arando, y después de arar se pone la semilla, y después se riega, y se abona, y después se poda, y después insecticida. Eso es cultivar el campo. De modo que el hombre se cultiva a sí mismo, adquiriendo virtudes, que son hábitos operativos buenos. Entonces, yo he discutido cuando de repente alguien me dice, voy a estudiar inglés. ¿Saben qué cosa digo yo? Díganme, ¿a usted qué le pasa? Es como si alguien me dice, voy a estudiar natación. Bueno, no sé pues cómo será para estudiar natación, no sé cómo se estudia natación. Lo que sí entiendo es que para nadar hay que tirarse a la piscina y nadar, ¿no? Clases de natación en la pizarra o en PowerPoint, no. Entonces voy a estudiar un idioma, es que hay unas cosas mínimas, un vocabulario mínimo. Cuando yo viví en Italia, yo voy acabando, no había computadoras. Y entonces teníamos todos deseos de aprender distintos idiomas. Y era una residencia universitaria en la que yo vivía, en el Parioli, y había una bandera de la mesa, seríamos unos 150 estudiantes más o menos, del idioma que se hablaba en esa mesa.
¿no? Entonces uno iba practicando, pero lo que sí era cierto, que para poder hablar un idioma, es cierto, y voy terminando, para aprender un idioma hay que volverse sastre. Sastre, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que necesita un sastre? Evidentemente tela, vocabulario. Después, ¿qué necesita el sastre? Tijeras para cortar la tela, aguja e hilo, vocabulario, unas cuantas reglas gramaticales, sintaxis y lanzarse al ruedo. Claro, la persona también, para ser persona, necesita construir su vida. Termino con San Agustín, el gran sabio que dice San Juan Pablo II en la carta Agustinum Hipponensem, Agustín de Hipona, que no ha habido sobre la faz de la tierra un hombre más inteligente que San Agustín. Es genial el santo obispo de Hipona. Termino con esas frases que no hay que comentarlas mucho porque son muy de sentido común. Quien no avanza, retrocede. Quien no crece, mengua. Siempre se puede ir a más. ¿Por qué? Si yo no avanzo y los demás avanzan, yo estoy atrás. Si yo no crezco y todo crece, me quedo chiquito. Por lo tanto, hay que poner un poco de buen humor, de buena voluntad y agradecer a Dios que nos ha dado esta naturaleza individuada, persona humana. Y termino con una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia cuando he hablado, de un modo particular en los últimos 24 años en la Escuela Naval del Perú. ¿Por qué dice usted persona humana? ¿Qué otra persona hay? La divina. Claro que sí. Dios es persona, yo soy persona. Y felizmente esto es lo que nos habilita para hablar con sentido común de las cosas que tenemos entre manos. Yo me enriquezco. No decían las abuelas. A mi abuela me decía, hijito, dime con quién andas y diré quién eres. Pues si uno anda cerca de Dios, podemos decir que uno va creciendo, se va engrandeciendo, se va haciendo grande con el querer de Dios. Un gusto conversar con ustedes y estaremos volviendo en cualquier momento. Más adelante le vamos a dar el correo a donde se puede escribir. Me parece que es hablandoconsentidocomún@gmail.com. Pero ya lo pondremos y además tenemos que armar la grabación esta que se ha hecho. Un gusto y hasta pronto. Muchas gracias, Padre.